A fines del siglo XIX se había hecho el tranvía de sangre, que circuló en Medellín por ahí hasta principios del siglo XX. Por ahí dicen que no hay mal que dure 100 años, pero el mal de los caballos maltratados en Medellín sí que duró más de los 100 años. Hacia 1925 había 226 vehículos en Medellín de gasolina, 132 camiones, 561 bicicletas circulaban por las calles, 11 motocicletas y 981 carros de bestia. Lo llamaron de muchas maneras, después lo llamaron zorreros, cocheros, en fin. Y había variedades de este tipo de carros, dependiendo precisamente de las reglamentaciones que decían que un caballo con un volco de 4 ruedas podía tener hasta 1000 kilos de carga. Si usaba 2 caballos con las mismas 4 ruedas podía tener 1500 kilos de carga. Pero los más comunes eran los caballos de 2 ruedas con un solo semoviente cuyo máximo peso era de 500 kilos. Sin embargo, a este último se le llegaron a cargar hasta 1200 kilos, que se lo permitían las autoridades municipales contraviniendo sus mismas decisiones en las reglamentaciones o decretos que hayan sido aprobados. ¿Por qué se daba este tipo de situación? Precisamente por los enfrentamientos que se presentaban entre aquellos empleados del municipio de Medellín con los que habían sido o eran socios de la protectora y que venían a depender en esa época del municipio. Entonces no se ponían de acuerdo. Y violentando toda esta normatividad, eran tolerantes para que abusaran de los caballos porque pensaba el municipio que ese no era el papel de los funcionarios, sino más bien de la protectora de animales. Pero ¿qué pasaba con todos esos animales que estaban deambulando? Pues es que la ciudad tenía el coso municipal, había potreros, lotes no construidos, solares, predios y lo que llamaron también las fincas. Estos últimos propiedades de particulares y los otros que tenían un dueño que nunca se había preocupado por cuidar el potrero, el local, el lote, y entonces le ponían unas alambradas de alambre de púas y ahí los vecinos se apoderaban del espacio para guardar las vacas, los caballos o los semovientes que buscaban su sustento en los jardineles divisorios, en los antejardines o en las mangas que estaban sin construir y sin cercar porque no tenían cómo cuidarlos en su casa. Resulta que cuando un animal de estos era decomisado por los zorreros o los hogueros del municipio, entonces se llevaban al coso municipal. El coso funcionó en el puente de Guayaquil, ahí diagonal a la actual plaza de Toros La Macarena. También estuvo en Tenche, que era la parte baja del Cerro Nutibara. En el Chagualo, muy cercano también al río, al puente de Barranquilla. En la avenida Los Libertadores, en la parte de abajo, lo que ahora es la vía regional del río, paralelo al río, junto a la calle Colombia. Estuvo también en Orocué, que era una plaza de mercado que competía con la de Guayaquil en la carrera Cúcuta con Ayacucho, donde había un empresario que tenía un negocio completo de transporte con caballos de carga. Y también pasó por el campo de aviación, lo que ahora es el aeropuerto o la Yarrera. Esos animales entonces se llevaban 24 horas. Si a las 24 horas no aparecía el propietario a pagar las multas por haber infringido la norma, se lo pasaban a la protectora. Entonces la protectora, ¿qué hacía con estos animales? Pues se los llevaba para los potreros que tenía a su cargo don Julio Vázquez Gaviria, un socio bastante generoso que tenía propiedades en la parte alta de Robledo y se los prestaba a la protectora para que cuidara esos semovientes. ¿Cuánto tiempo se los dejaba el municipio? 6 meses. 6 meses esperando que alguien fuera a reclamarlo. Pero ¿quién iba a reclamar animalitos que estaban completamente inválidos, inservibles, como era la palabra que se utilizaba, y que no podían tener con qué pagar?
Entonces llegaban a la protectora y negociaban. Como no tengo para pagar el costo municipal, cómpremelo. Entonces hay casos, por ejemplo, de pagarle 20 pesos por una vaca pintada ciega, conducida al coso por no tener que reconocer algunos gastos que hizo la sociedad, se lo vendo en 20 pesos, lo cual era el sueldo de uno de los empleados de la protectora. Hay muchos datos en los archivos que se conservan. Comprar, por ejemplo, un caballo muerto recogido en la calle Murco-Layapel porque la oficina de aseo municipal no quiso recogerlo. Entonces la protectora tuvo que pagar 3 pesos para ir a recoger el cadáver para disponerlo. Se supone que esto eran normas completamente de salud pública, veterinaria. Ya el animal muerto no era responsabilidad de la protectora. A los 6 meses, si de pronto aparecía alguien a reclamar el animal, el dinero quedaba en el tesoro público, no le tocaba a la protectora. Por eso don Julio Vázquez prestó en el poblado una finca que se llamaba El Guamal, donde ahora hay una urbanización bastante grande en esos predios de Ciudad del Río. Eran de don Julio. Ahí llevaban los emovientes que recomisaban en el sector más cercano para evitar el transporte, porque el mismo municipio le cobraba a la protectora por transportar desde Tenche a uno de sus predios, por ejemplo en Robledo, para que se hiciera cargo de él hasta la muerte. Entonces esto no tenía sentido, era una competencia frecuente, como si a usted le duele el animal, entonces pague para sostenerlo. Lo mismo don Julio había prestado en forma indefinida el predio El Hueso, que estaba cercano al de las mulas que tenía el municipio de Medellín, el mismo sector de Robledo. Ahí por lo menos era más fácil llevar caminando, si era que podía, el animalito de las mulas al predio El Hueso de don Julio Vázquez a que terminara sus días. Y además tenía la finca Rondalla. La reglamentación era muy amplia. Por ejemplo, se prohibía que un coche fuera conducido por un menor de edad, que circulara después de las 6 de la tarde, que trabajara los domingos o los días festivos, que transportaba materiales distintos a los de abasto, o sea, no se podían transportar productos alimenticios, pero tenían que tener, por ejemplo, un balde para recoger los excrementos, otro balde con agua y salvado para alimentar a los caballos durante sus enormes jornadas. Pero resulta que esto no lo respetaban los cocheros. Había cocheros que habían sido zogueros del municipio de Medellín o que habían trabajado en el matadero como arrieros, como jiferos o como ayudantes. Y entonces ellos tenían un concepto muy distinto de los emovientes, simplemente como una mercancía que solamente ni siquiera les daban agua, porque no tenían el abasto ni de pasto ni de agua. Por eso don Julio prestaba sus propiedades para que los animales por lo menos pudieran pastar. Estos animales recogían basura, jalaban rastas de madera que estaba prohibido. Las calles de Medellín no estaban asfaltadas. Y uno se imagina un caballo de estos arrastrando rastas enormemente grandes con el ruido que hacía y el golpe en el lomo del caballo con los obstáculos del piso. Llevaban escombros, pasajeros, descargas de materiales que llegaban por el ferrocarril, transportaban familias enteras, muebles, y llegaban a arrastrar hasta camiones viejos que estaban inservibles, sin respetar la carga permitida. Entonces, manejar todo este tipo de problemas con los trabajadores de los cocheros era muy difícil. Los menores abusaban, por ejemplo, de los caballos que alquilaban, porque hubo propietarios que tenían no uno, sino varios, y el negocio era alquilárselo a menores de edad que hacían carreras desde el ferrocarril de Antioquia hasta la parte del puente de San Juan. Se sacaron autorizaciones para permitir enganchar, que era la palabra que se utilizaba a los caballos, los días domingos o festivos, por unas cuantas horas, por ejemplo, para transportar la morcilla desde Tenche a la plaza de mercado de Guayaquil, o para transportar aguamasa con
que engordaban a los cerdos. O sea que ellos sí tenían algunos días de permiso, sin embargo los caballos no tenían día de descanso, porque terminadas estas jornadas se transportaban, por ejemplo, hasta Itagüí, por La Raya o por Guayabal o en Alta Vista, a trabajar en las horas de la noche, animales que inclusive fueron encontrados ciegos amarrados al torniquete amasando el barro. Esas autorizaciones de los cocheros se fueron limitando al máximo, porque hubo casos en que pedían permiso para transportar muebles de un barrio al otro, lo cual con el tiempo la protectora logró que los días domingo y descanso los animales también lo tuvieran. Los cuadernos de control, que eran muy rudimentarios de la época, daban datos de cantidades de animales con limitaciones físicas, con cánceres, con situaciones dramáticas que no permitían su trabajo y que estaban cargando muchísimo más del peso de su cuerpo. La norma más o menos hablaba de que el caballo podía transportar el equivalente al peso de su cuerpo. Y la mayoría de las veces estos caballos no pasaban de los 300 kilos de peso y sin embargo el mínimo que cargaban era de 500. Ahí había una contradicción, la capacidad física del animal para cargar esa cantidad de materiales. Se empezaron a hacer campañas educativas. Hacia los años 40, la protectora creó la cooperativa de cocheros. No era un sindicato, sino que era una especie de agremiación para capacitar a los cocheros para que le dieran buen trato y tuvieran mejor resultado con los caballos de carga. Por eso la protectora prefería pagar o indemnizar para poder sacrificar un animal incompetente, muchas veces inhábil, porque también estaba prohibido que se usaran animales grávidos o animales que tuvieran limitaciones de su movilidad o que estuvieran mal herrados, en fin. Esas campañas educativas se hicieron de distintas maneras, buscando el apoyo de los particulares en aquellos lugares, por ejemplo, donde se producía la mayor necesidad de transportar carga por caballos. En el sector aledaño al ferrocarril de Antioquia, en la calle Díaz Granados, inclusive, se permitía el estacionamiento de este tipo de vehículos esperando la carga que llegaba o que salía para distribuirla por todo el sector. Eso hasta que duró la plaza de mercado de Guayaquil, porque después se trasladaron para Itagüí, donde vemos que también se hicieron campañas con los administradores de la cooperativa para que lograran que los animales fueran tratados de una manera más respetuosa. Sin embargo, todavía persisten imágenes como las que podemos ver de domesticación de los caballos de paso para que permitan, por ejemplo, participar en competencias que son bastante agresivas y crueles con la inmovilidad de estos animales. Hacia el año 2000, por una decisión de la Superintendencia Nacional de Servicios Públicos Domiciliarios, se determinó el retiro del servicio y el transporte con caballos de carga, lo cual fue cambiado por motocarros con los cocheros con bastante objeción porque decían que se le estaban quitando su trabajo, pero vemos que en la mayoría de las fotografías que se publicaban en la prensa, ellos estaban abusando, inclusive transportando personas en lugares indebidos. Ahora, actualmente en Cartagena, este tipo de limitaciones se han dado y sacaron también de servicio los carruajes que se utilizaban en la parte turística de Cartagena. Continúan entonces las imágenes de la domesticación de muchos de estos animales que se presentan en competencias de todo tipo.